Revelado. El increíble amor del apache hacia la niña injustamente condenada por su madrastra. Mateo respiraba hondo mientras el sol comenzaba a colarse por la ventana de su pequeño cuarto en San José de los Reyes. La luz lo despertó, como siempre, pero ese día sentía un nudo en el estómago. Su hermana Sofía estaba en problemas. La acusación de robo pesaba sobre sus frágiles hombros como un lastre inquebrantable. Esa maldita trampa orquestada por su madrastra, que parecía disfrutar del sufrimiento ajeno, le desnudaba el alma. Mateo se preguntaba cada segundo si podría lidiar con el vacío que dejaría la injusticia en su vida. Era su deber protegerla, pero a menudo el miedo lo consumía. Su habilidad académica lo había convertido en el paria del pueblo, un joven brillante en un entorno que alimentaba el desprecio. Aferrándose a su amor por Sofía, se sentía incapaz de sucumbir, aún sabiendo que el precio a pagar podía ser demasiado alto. En su mente chocaban dudas y determinación, como olas rompiendo contra un acantilado. ¿Qué pasaría si ella iba a prisión? ¿Qué significaría eso para su ilusa idea de justicia? Mientras recogía sus libros y se dirigía a la biblioteca, un rincón que había sido su refugio desde niño, su mente corría. Allí se encontró con Lucía, una abogada que compartía una lucha similar. Ella también había crecido entre sombras. Al intercambiar miradas, algo se encendió en él. Era un destello de esperanza, pero también de vulnerabilidad. No podían permitir que las mentiras se convirtieran en la versión oficial de las cosas. Trabajar juntos intensificó la química. Cada página que leían sobre casos legales lo hacía sentir más cerca de su hermana. Pero la presión que sentía era casi insoportable. Las amenazas de su madrastra se esparcían como un veneno, una constante en su vida. Sofía parecía cada vez más desmoronada, y esas noches se volvían interminables. El eco de su risa se tornaba en un murmullo lejano, lo que acentuaba su angustia. Las lágrimas de su hermana resonaban en su mente como un tambor, recordándole el injusto peso sobre sus espaldas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día que pasaba, la urgencia crecía y a su lado la impotencia se expandía. La idea de que Sofía pudiera ser encerrada condicionaba su bienestar. El coraje que había cultivado parecía estar desvaneciéndose a medida que la sombra de su madrastra se fortalecía. Entonces llegaron las palabras de la confrontación, un despliegue de secretos que estaba a punto de estallar. Mateo sabía que debía enfrentarse a ella. La nublada tormenta de sus pensamientos lo empujaba hacia adelante, mientras cada grito era como un eco en sus venas. Pero, ¿y si todo lo que había hecho terminaba en desilusión? ¿Estaba realmente preparado para arriesgar todo por la verdad? Justo cuando el destino de Sofía parecía casi sellado, un hilo de esperanza emergía. La pregunta que resonaba en su corazón se hacía intensa. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por la justicia? El nudo se cerraba y la realidad se tornaba más aterradora. El futuro de su hermana y su integridad personal competían en su mente, dejando un rastro de incertidumbre que lo atormentaba en silenciosos susurros. Mateo se sentía atrapado en un laberinto de decisiones, cada una más compleja que la anterior. La biblioteca, un refugio que había sido su santuario, ahora se convertía en un campo de batalla mental. El eco de sus pensamientos resonaba entre las estanterías, mientras las palabras de Lucía se entrelazaban con sus propias dudas. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, había dicho ella con firmeza. ¿Era realmente así? ¿Podía ese mantra proporcionarles el valor necesario para desafiar a su madrastra? El tiempo apremiaba y la fecha del juicio se acercaba. El miedo a la pérdida se enredaba con una creciente determinación. Mateo se despojó de su habitual indecisión y decidió que necesitaba actuar.
Comenzó a investigar casos similares, buscando precedentes que pudieran respaldar una defensa sólida para Sofía. Cada hallazgo le ofrecía una chispa de esperanzas, pero al mismo tiempo conformaba una sombra pesada que lo presionaba. ¿Sería suficiente información académica para liberar a su hermana? Técnico, pero a la vez humano, ese dilema lo llevaba a cuestionar su verdadero impacto. La noche anterior a la reunión con Lucía, se encontró en un mar de incertidumbres. Recordaba las palabras de su madre, instándole a luchar por lo justo, a no dejarse vencer por el miedo. El recuerdo fugaz de su madre se transformó en un faro, iluminando su camino hacia la verdad. De repente se dio cuenta de que no estaba solo. Su papel en la vida de Sofía era el de un protector, pero también de un luchador. Esa idea lo infundió de energía. En la reunión con Lucía, su enfoque se había renovado. Con una estrategia clara en mente, comenzó a idear un plan. Podemos recopilar testigos. Hay otros que pueden afirmar su inocencia. Tal vez incluso podamos sacar a la luz la falta de pruebas sólidas, propuso, su pulso acelerándose. Lucía, entusiasmada ante su determinación, asintió con fuerza. Esa energía compartida llenó el espacio entre ellos de un potencial vibrante. En ese instante, Mateo comprendió que se estaba transformando no solo en el defensor de Sofía, sino también en un luchador por la justicia. Sin embargo, el camino no sería fácil. Las sombras de su madrastra parecían más densas, y la idea de enfrentarse a ella lo inquietaba. Pero esta vez se sintió diferente. Su crecimiento personal se convirtió en un motor que lo impulsaba hacia adelante, convirtiendo la angustia en acción. Al día siguiente, se propuso confrontar a su madrastra. «Es hora de mostrarle que no estoy dispuesto a dejar que el miedo me controle», pensó, decidido a enfrentar el reto sin importar las consecuencias. Mientras se acercaba a la casa, un torbellino de emociones lo atrapó. Una mezcla de ansiedad y resolución circulaba en su interior. El aire era denso, como si la casa misma intentara disuadirlo. Pero a pesar de la tensión, un pensamiento claro emergió. Debía hacerlo por Sofía. Con cada paso firme, recibió una oleada de confianza que lo empujó a avanzar. Era ahora o nunca. Al entrar, su madrastra lo recibió con una mirada dura, una mezcla de burla y amenaza. «¿Qué quieres, Mateo?», preguntó sin quitar de la vista de encima, como si olfateara su fragilidad. «Quiero hablar sobre Sofía. No puedo quedarme callado más tiempo», respondió él, con una voz más firme de lo que se sentía. En ese instante, Mateo se dio cuenta de la verdad. No podía seguir siendo el niño que se escondía detrás de su miedo. Este era su momento de revelación. Mientras los tensos intercambios comenzaron, Mateo sintió que una gran revelación lo estaba acompañando. Justo ahí, en la confrontación, la verdadera fuerza radica en atreverse a desafiar lo que parece invencible. Y en ese juego de poder, el rumbo de sus vidas estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Pero a medida que la tensión crecía, él no podía evitar preguntarse, ¿sería realmente capaz de soportar la ira de su madrastra? Mateo sintió cómo las palabras se apretaban en su garganta, mientras el silencio pesaba sobre la habitación. La dura mirada de su madrastra se convertía en un desafío. Sabía que no podría escudarse detrás de su inseguridad por más tiempo. Cada palabra que salía de sus labios era un paso hacia un desconocido. La necesidad de proteger a Sofía superaba cualquier temor personal. La animosidad en el aire se palpitaba, y por primera vez un temblor de determinación se adueñó de su ser. La verdad sobre Sofía necesita salir a la luz. No voy a permitir que la injusticia gane, expresó, aferrándose a cada sílaba como si fueran escudos que repelían el ataque emocional que sabía venía. Su madrastra sonrió, una mueca sarcástica que generaba un escalofrío por su espalda. «¿Y qué puedes tú, un niño asustado, hacer contra mí? No tienes pruebas ni aliados», replicó ella, segura de su poder. Sin embargo, cada ataque verbal volvió a exponer las inseguridades que anteriormente lo habían mantenido a la defensiva. En ese enfrentamiento, Mateo se dio cuenta de que no todas las batallas eran físicas, algunas se libraban en el campo de la mente. Inmediatamente recordó a Lucía, quien había creído en su capacidad de análisis. Esa confianza le brindó el aplomo necesario para, en lugar de amedrentarse, cuestionar la fuerza de su madrastra. La verdad, aunque parezca oculta, tiene una forma de manifestarse, y yo estoy decidido a buscarla, dijo, a pesar de que su voz temblaba. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de lo que estaba en juego. Sofía. La imagen de su hermana, vulnerable y asustada, lo empañaba por dentro. No podía fallar. El deseo de liberarla lo impulsaba como una corriente. «Haré lo necesario», añadió, su determinación creciendo. Con esa afirmación, una mezcla de miedo y adrenalina se aposentó en su pecho, llevándolo a una resolución que nunca había experimentado.
Comprendió que este era su momento de descubrir su verdadero potencial. No necesitaba ser un experto en derechos o leyes, lo que requería era voluntad y coraje. Al salir de la casa, el aire exterior le pareció más limpio. Caminó hacia la biblioteca, donde el eco de páginas viejas y sabiduría lo aguardaba. Su deseo de conocimiento se encendía como nunca. Comenzó a arquear su mente alrededor de las posibilidades. Una idea surgió. Podría involucrar a sus amigos. Mientras más personas conocieran la historia de Sofía, más difícil sería ignorarla. La idea de construir una red de apoyo lo llenó de energía renovada. Después de todo, no estaba solo en esta lucha. Había otros, como Lucía, dispuestos a ayudarle. Notó su crecimiento personal, dando pasos firmes hacia el objetivo. La angustia iba siendo reemplazada por claridad y propósitos. Pero aún quedaba un obstáculo formidable, la astucia de su madrastra. Ella habría previsto que él haría un movimiento. Tenía que estar un paso adelante. Mateo se sentó en una de las mesas de la biblioteca, rodeado de documentos legales que antes lo aplastaban. Ahora se sentía como un explorador en un territorio nuevo. En su mente se formó un plan, un acercamiento que no solo salvaría a Sofía, sino que también lo transformaría en la persona capaz de enfrentar lo que alguna vez consideró insuperable. Mientras comenzaba a tomar notas, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe, y una figura familiar apareció en el umbral. Era Lucía, con una expresión decidida. «Mateo, he encontrado algo importante que necesitas saber», dijo, su voz cargada de urgencia. La mirada de Lucía encendió una chispa de incertidumbre en su interior. ¿Qué podría ser tan trascendental? La tensión iba en aumento, y con esta nueva revelación, Mateo se encontraba al borde de un nuevo capítulo crucial en su vida. Con el corazón latiendo fuertemente, empezó a confrontar que esta batalla apenas iniciaba. Mateo sintió cómo la expectativa llenaba la sala. La desesperación que había cargado hasta ese momento comenzó a transformarse en una chispa de esperanza. La intensidad en la mirada de Lucía le indicaba que lo que estaba a punto de escuchar podía ser crucial. Su corazón latía con fuerza, mientras su mente se preparaba para una nueva fase en su intrincada lucha por la verdad. «Escucha, he estado investigando sobre el caso de Sofía», dijo Lucía, su tono apenas permitiendo respirar la inminente revelación. «Hay antecedentes en los que casos como este han podido ser revertidos. He leído sobre un abogado que ha hecho historia defendiendo a niños en situaciones similares». Mateo se sintió abrumado. La idea de que existía alguien con la habilidad y experiencia necesaria para intervenir representaba un atisbo de luz en su oscura situación. Su mente, siempre propensa a analizar, se esforzaba por absorber cada detalle. «¿Cómo podemos contactarlo?», preguntó, su voz revelando ansias incontrolables. «Es complicado. No creo que sea fácil hablar con él», respondió Lucía, su honestidad descartando cualquier ilusoria facilidad. «Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos reunir más información, entender el sistema que nos enfrente. Y para eso, deberá ser paciente y calculador». Mateo respiró profundamente, asintiendo. Aprendió en ese momento que la impetuosidad de actuar no siempre es la respuesta. A veces la sabiduría residía en investigar primero, en conocer los entresijos del problema que se enfrentaba. Era una batalla mental, y debía prepararse para ella. «Voy a empezar a anotar todas las irregularidades que he encontrado hasta ahora. Quizás haya algo que pueda utilizar para construir un caso más sólido», declaró con renovada determinación. Mateo se dirigió a su mesa, y mientras escribía, su mente comenzaba a entrelazar las piezas del rompecabezas que lo envolvía. La angustia de su hermana se transformaba poco a poco en motivación para desarrollar las habilidades que antes no sabía que poseía. «Puedo ayudar contigo», ofreció Lucía, su mirada transmitiendo un aliento innegable. «He estado cerca de personas que conocen el sistema. Tal vez juntos podamos conseguir algunos aliados, personas dispuestas a escuchar nuestra historia». El corazón de Mateo se infló al pensar en una red de aliados que podían proporcionar el apoyo que tanto necesitaba. Luchaba con lecciones que habían resultado fundamentales para él: el trabajo en equipo, la multidimensionalidad del conocimiento y el poder de la persuasión. Fue consciente de que no solo buscaba rescatar a Sofía, sino también crecer como individuo. Sus miedos estaban empezando a disolverse, reemplazados por la aceptación de quién realmente era y quién podía llegar a ser. «No puedo dejar que mi madrastra se salga con la suya. Necesito convertir este sufrimiento en algo constructivo», pensó, cada palabra al escribir alimentando su espíritu de lucha. Lucía se inclinó hacia adelante, mirando las hojas con interés. «Pero, ¿y si tu madrastra se entera de lo que estás haciendo? Esto podría volverse más peligroso de lo que imaginas», advirtió, su tono sombrío subrayando la gravedad de la situación.
Mateo sintió que los pasos que estaba dando eran como caminar sobre un campo de minas. Sin embargo, la idea de rendirse era aún más aterradora. No tengo opción. No puedo dejar que el temor me paralice. Si no lucho por Sofía, ¿quién lo hará? Cada palabra, cada decisión, lo llevaba a un nuevo nivel de introspección y autodescubrimiento. Comprendió que debía estar dispuesto a arriesgarse, no solo por su hermana, sino por el reconocimiento de su propia valía. La verdad sería su arma, pero también lo sería su ingenio. La puerta de la biblioteca nuevamente se abrió, esta vez mostrando a un hombre mayor que se asomaba inquisitivamente. Con un porte que emanaba sabiduría, se acercó. ¿Puedo ayudarles en algo?, preguntó con voz profunda y serena. Mateo sintió que el aire se volvía denso. Era el tipo de figura que podía representar el cambio que necesitaba. ¿Sería este el abogado al que Lucía se refería? La respuesta podía estar en sus manos, junto con la posibilidad de una defensa sólida. La inquietud aumentó. Había llegado la hora de realizar una elección que podría cambiar su vida y de Sofía para siempre. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso y acercarse a desconocidos en su búsqueda de justicia? Mateo sintió como el sudor le empapaba la frente mientras el hombre mayor se acercaba. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían escudriñar su alma. «Soy Manuel», se presentó, extendiendo una mano firme. Mateo respondió con un apretón tentativo, casi como si la conexión física pudiera anclar su tembloroso espíritu. Lucía, siempre atenta, tomó la delantera. «Estamos buscando ayuda para un caso de abuso familiar. Esta es una situación muy delicada». Las palabras de Lucía eran claras, pero Mateo, con su mente aún revuelta, se preguntaba si esa era la forma correcta de abordar al hombre que podría cambiarlo todo. «¿Qué saben del sistema?», preguntó Manuel, su voz resonando en el aire como un trueno suave. «Cada detalle es crucial. La burocracia está llena de rincones oscuros. Hay que conocerla para navegarla». Mateo sintió que ese era un desafío personal que debía asumir. «He estado tomando notas sobre las irregularidades en el proceso», dijo, sorprendiendo incluso a sí mismo con la confianza de su voz. «He recopilado pruebas sobre testimonios inconsistentes y comportamientos sospechosos de mi madrastra». Se dio cuenta de que había suficiente información que podría utilizar para articular un testimonio sólido. Manuel asintió, tomando asiento con la tranquilidad de quien ha estado en la batalla antes. «Eso es un buen comienzo. Pero no solo necesitarás información. También deberás prepararte mentalmente para la lucha que se avecina. El sistema aplasta a los que no están preparados». Mateo absorbía cada palabra. La advertencia le desnudaba los miedos escondidos, pero también encendía un fuego interno. La idea de prepararse, de ser más que un reaccionario que solo aspiraba a buscar justicia, caló en su mentalidad. «¿Qué debo hacer?», preguntó, con una determinación que se tornaba palpable en el ambiente. «Primero, necesitarás construir tu propia narrativa», respondió Manuel, sus ojos brillando con un conocimiento profundo. Deberás definir quién eres en esta historia y qué es lo que deseas conseguir. Tu hermana es el centro, pero tu papel es igual de vital. Tienes que verte a ti mismo como su defensor, como alguien que no solo está buscando justicia, sino también un cambio. Mateo asintió, sintiendo la responsabilidad que ahora portaba. No podía ser simplemente un hermano preocupado, debía convertirse en un agente del cambio. La transformación personal ahora era parte de la misión. Eso significa asumir riesgos, Mateo. Habrá consecuencias. A medida que vayas desentrañando esta situación, pueden surgir declaraciones que pondrán a prueba tu carácter, continuó Manuel, su voz manteniendo un tono grave pero esperanzador. ¿Estás preparado para eso? Mateo miró a Lucía, buscando en su rostro el mismo brillo de esperanza que él sentía. Ella le sonrió, un gesto que le infundió valor. «No estoy seguro de estar listo, pero tengo que intentarlo», respondió. En su interior la duda planteó una lucha feroz, pero la posibilidad de avanzar, de generar un impacto positivo en la vida de Sofía, era imborrable. «Perfecto. Ahora dame esas notas que has reunido. Veamos qué podemos construir a partir de eso», dijo Manuel, estirando la mano.
El tiempo se detuvo por un instante. En ese momento, Mateo sabía que estaba dando un paso hacia la autodeterminación, hacia la superación de sus miedos. Era el inicio del camino que le llevaría a enfrentar no solo a su madrastra, sino a la parte de sí mismo que había permanecido oculta. Mientras le entregaba las hojas, Mateo se sintió en un umbral. Una vez cruzado, no habría vuelta atrás. La lucha por Sofía se había convertido en su propia cruzada, y con ello su desarrollo personal ganaba un nuevo significado. La puerta se volvió a abrir, y un pequeño aluvión de luz inundó la habitación. Una figura conocida apareció. Era su madre, desvanecida en recuerdos, justo en el momento en que él empezaba a redefinirse. «¿Qué estás haciendo, Mateo?», preguntó ella. La pregunta tonó con una carga de incredulidad que resonó dentro de él. Era un eco de inseguridad, un recordatorio de todo lo que había significado la imagen de su madre. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Este pudiera ser un momento decisivo. ¿Seguiría el camino que había comenzado o sucumbiría a las sombras del pasado? La confrontación estaba próxima, y su voz interior gritaba por dirección. Mateo se enfrentó a la mirada inquisitiva de su madre, una manifestación tangible de un pasado lleno de conflictos y emociones reprimidas. La sala parecía encogerse a su alrededor, el peso de su historia familiar aplastando la resolución que había comenzado a construir en momentos anteriores. ¿Sería suficiente su determinación para evitar que los fantasmas del pasado lo arrastraran? «No creas que puedas cambiar nada, Mateo», continuó su madre, su voz cargada de una familiaridad que hacía eco de dudas ancestrales. Este camino está lleno de oscuridad, y tú no tendrás la fuerza necesaria para luchar contra ella. Las palabras le atravesaron como dagas. Mateo sintió un revuelo en su interior. Las semillas de la inseguridad comenzaban a germinar en su mente. Había deseado cambiar la narrativa, convertirse en el héroe de su historia, pero frente a su madre, ese deseo se tambaleaba peligrosamente. «Pero tengo que hacerlo. No es solo por mí o por ti, es por Sofía», respondió intentando proyectar una voz que se mantuviera firme a pesar del temblor que la acompañaba. Su hermana necesitaba su valentía, y eso pesaba más que cualquier sombra del pasado. La expresión de su madre se tornó escuálida, pero no cambió. «Sofía es solo una niña. Tú estás haciendo esto por ti mismo, para redimirte». Las palabras la golpearon como un rebote. La habían visto en acción, y sabía que había algo de verdad en ellas. Mateo se debatió entre sus viejos recuerdos y la nueva identidad que empezaba a perfilarse. Sin embargo, al recordar el brillo de la mirada de su hermana, también se encendió un fuego en su interior que lo empujó a dejar de lado las inseguridades. «Es verdad, quiero redimirme. Y no solo de ti, sino de lo que he dejado que me marque hasta ahora», afirmó con más convicción. Era un acceso de honestidad que tomó por sorpresa incluso a él mismo, un reconocimiento de su propio proceso de transformación. Decidido a no dejar que las palabras de su madre lo frenaran, Mateo recordó las instrucciones de Manuel. Debía construir su narrativa, no solo sobre su lucha por Sofía, sino también sobre quién era él como individuo. Miró a Lucía, buscando apoyo en sus ojos. Su calma lo ancló, y con esta conexión un nuevo sentido de responsabilidad emergió en él. «Ahora entiendo», dijo, tomando aire. «Esto no es solo acerca de la batalla que voy a librar, sino de cómo voy a convertirme en la persona que necesito ser para poder ganar esa batalla». La luz que se filtraba por la puerta parecía brillar con más intensidad, iluminando el camino por delante. «Si Sofía pierde, perderé yo también. Necesito ser su protector, su voz. No puedo dejar que ninguna sombra me detenga». La claridad de su objetivo lo inundó con una oleada de determinación. Ya no solo estaba luchando contra esos recuerdos, estaba luchando por una nueva historia. Su madre lo miró, buscando una rendija de comprensión, pero Mateo sintió que estaba más allá de su alcance. Él estaba abriendo la puerta a un futuro diferente, donde no sería definido por los fracasos ajenos. «Es un camino que he decidido emprender, y no volveré atrás», concluyó, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Con un gesto decidido,
Mateo giró en dirección a Manuel y Lucía. La conversación duraría más, pero cada palabra, cada contexto, lo empujaba hacia adelante. Se dio cuenta de que el camino sería largo y desafiante, lleno de obstáculos personales que pondrían a prueba su determinación y habilidades, pero ya no se sentía solo. Ahora, no solo estaba defendiendo a Sofía, él también se estaba definiendo a sí mismo. Mientras se marchaban, una pregunta surgió en su mente. ¿Acaso había fuerzas que lo dominarían en ese proceso? El sentido de inevitable autodescubrimiento retumbaba en su interior, prometiendo un viaje que podría cambiarlo para siempre. Con cada paso que daba hacia esa lucha inminente, la línea entre el pasado y el futuro se desdibujaba, dejando solo la incertidumbre adelante. ¿Estaría preparado para enfrentarse a los verdaderos demonios que acechaban? Mateo salió de la casa, apretando los puños contra el frío que se cernía sobre él. La conversación con su madre había dejado marcas que parecían profundas, pero había algo más, algo que comenzaba a burbujear en su interior. La lucha no solo era contra su pasado familiar, era también una lucha por descubrir quién era realmente y quién quería ser. Con cada paso que daba hacia el café donde se había encontrado con Manuel y Lucía, sentía que el peso de las expectativas empezaba a desvanecerse, sustituido por un nuevo propósito. A medida que caminaba, se planteaba preguntas que lo inquietaban. ¿Qué sería lo necesario para ser el protector que Sofía necesitaba? ¿Cómo podría ser una voz de apoyo para ella, sin perder su integridad personal en el camino? El rostro de Sofía emergió en su mente, una mezcla de fragilidad e inocencia que lo motivaba a seguir adelante. Recordó sus risas, sus pequeñas travesuras, y cómo siempre había sido su deber como hermano mayor asegurarse de que ella se sintiera feliz y segura. Mateo sabía que debía nutrir esa conexión, forjarla con una base de valentía renovada y determinación plantada en su nuevo sentido de identidad. Al llegar al café, vio a Manuel y a Lucía esperando en una esquina, inmersos en una conversación animada. Al acercarse, notó cómo ambos lo observaban con expectación, como si fueran conscientes de la transformación que estaba ocurriendo en su interior. El reconocimiento los llenaba de orgullo, mientras que él intentaba procesar sus propias emociones conflictivas. ¿Listo para trabajar en el plan?, preguntó Manuel con una sonrisa que reflejaba confianza. Mateo asintió, sintiendo que dentro de esa simple pregunta se escondía una vida completamente nueva. Sí, pero no solo eso. Quiero establecer qué tipo de persona quiero ser en este proceso, contestó con sinceridad, dejando al descubierto su nuevo enfoque. Con una mirada seria, Manuel le indicó a Mateo que se sentara. Este camino no solo requiere estrategia, sino también autoconocimiento. Debes saber en qué eres fuerte y en qué puedes mejorar. Para combatir a los verdaderos demonios, primero debes enfrentarte a ti mismo. Las palabras de su amigo calaron hondo en él. El trabajo interno era tan importante como el externo. ¿Qué habilidades había descuidado en su búsqueda de protección? Reflexionar sobre sus competencias podría abrir la puerta a nuevos enfoques y tácticas. Después de discutir algunos detalles clave de su plan para ayudar a Sofía, Mateo sintió que el diálogo versaba hacia una necesidad subyacente, la mejora de sí mismo. Quizá deberíamos hablar de nuestras propias luchas, de lo que nos define más allá de este conflicto, sugirió. Las sombras de su pasado empezaron a cobrar forma en la mesa, desbordándolo por momentos. Sin embargo, había una chispa de luz que iluminaba la conversación. Compartir sus temores y motivaciones no solo los unía, sino que también servía como catalizador para su propio desarrollo. Las horas transcurrieron, fluyendo entre risas e introspecciones dolorosas. Mateo comenzó a visualizar una nueva narrativa para sí mismo, una que iba más allá de ser solo el hermano mayor. En su mente esbozaba un hombre que se enfrentaba a sus desafíos internos con fuerza y amor. Las raíces de sus experiencias estaban cimentando lo que podría convertirse en el suelo fértil de su crecimiento personal. Al finalizar la reunión, un sentimiento de excitación y miedo lo invadía a partes iguales. Sabía que para proteger a Sofía realmente debía atravesar sus propios miedos y en ese proceso surgir como algo más grande. Sin embargo, mientras se despedía de sus amigos, una sombra de duda volvió a aparecer. ¿Realmente estaba preparado para enfrentarse a los fantasmas que aún acechaban en su interior?
La lucha que había elegido no se limitaba a salvar a Sofía, sino a redimirse a sí mismo. Mientras se alejaba del café, el eco de la pregunta resonaba en su mente. ¿Y si al final el verdadero desafío estaba por venir, mucho más allá de lo que había imaginado? Mateo regresó a casa con la mente agitada, cada paso resonando con una mezcla de determinación y ansiedad. El mundo a su alrededor parecía borroso, ensordecido por los ecos de sus pensamientos. Había tomado una decisión, una que podía cambiar el rumbo de su vida. No solo debería ser el hermano protector, sino que también debía forjar su propia identidad en el proceso. Era un camino que había elegido y, sin embargo, se sentía tan abrumado como nunca antes. Una vez en su habitación, se sentó en el borde de la cama, la luz del atardecer filtrándose a través de la ventana. Miró al vacío, reflexionando sobre sus habilidades. ¿Qué podía aportar además de su deseo de proteger a Sofía? Tenía que profundizar más allá de su rol familiar. Siempre había sido fuerte, pero aquella fortaleza debía transformarse en algo más útil, tangible. Decidió que su primer paso debía ser hacer una lista, una carta de intenciones que lo guiara en su desarrollo personal. Con un bolígrafo en mano, escribió el encabezado, ¿Quién quiero ser? Bajo las palabras, comenzó a enumerar cualidades y habilidades que consideraba esenciales. Compasivo, valiente, inteligente. Pero también se atrevió a anotar aspectos que nunca había querido aceptar, como impulsivo y miedoso. La oscuridad no podía ser ignorada si quería el cambio. Era el inicio doloroso pero necesario de su viaje. Luego, se preguntó qué herramientas tendría que adquirir para ser esa persona. Comunicación, escribió. Habilidades de resolución de conflictos. El reconocimiento de que necesitaba aprender a dialogar no solo con los demás, sino también consigo mismo, lo golpeó como un rayo. Para ser un buen protector, no debía ser un hombre de acción únicamente, sino también un hombre de palabras, capaz de entender y de ser entendido. Tras varias horas de autoanálisis, Mateo se sintió agotado pero satisfecho. A medida que sus pensamientos se organizaban, comenzó a ver algo que había olvidado considerar: la importancia de la paciencia. Este camino no sería instantáneo, sería un trabajo profundo y a menudo doloroso. En un impulso de valentía, tomó el teléfono y envió un mensaje a Manuel. Quiero empezar clases de oratoria, necesito comunicarme mejor. Las manos le temblaban de adrenalina al enviar el mensaje, y en el fondo de su mente, una pequeña voz le susurraba que esa era una decisión acertada. Pero a la vez, una sombra de duda lo invadió nuevamente. ¿Y si no estoy a la altura? Solo pasó unos minutos antes de recibir una respuesta, que llegó cargada de entusiasmo. Eso es fantástico, Mateo. Vamos a buscar las mejores opciones. Esta es una gran oportunidad para crecer. Las palabras sencillas de su amigo lo llevaron a un lugar de calma momentánea. Era un recordatorio de que no estaba solo en este viaje, tenía el apoyo de personas que creían en él. Fue entonces que decidió invertir más en su futuro. Buscó talleres y cursos para aprender no solo sobre oratoria, sino también sobre manejo emocional y liderazgo. La búsqueda se transformó en un anhelo por crecer, por convertirse en alguien que no solo protegiera a Sofía, sino que también la inspirara. Sin embargo, mientras la determinación crecía en él, una nueva inquietud se instaló. ¿Y si en su camino al crecimiento se perdía la esencia de quién era? El dilema de cambiar y al mismo tiempo conservar su autenticidad lo mantenía en vilo. Al cerrar la noche, con la mente rebosante de planes e inquietudes, Mateo sintió que estaba al borde de un precipicio. La transformación personal era un camino tanto retador como revelador. Pero tenía claro que, por primera vez, estaba eligiendo enfrentarlo. Y así, en medio de esa búsqueda, apareció el eco de una pregunta latente. ¿Realmente podría descubrir quién era, sin perderse en el proceso? Esa batalla interna podría ser más feroz que cualquier otro desafío que se atreviera a afrontar, y la posibilidad de tocar sus propios límites lo llenaba de incertidumbre. Mateo se dio cuenta de que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. Debía decidir si estaba dispuesto a enfrentar esa sombra que lo perseguía, enfrentando no solo sus temores, sino también los secretos que había mantenido ocultos en su corazón. Mateo despertó al día siguiente con el murmullo de su mente aún latiendo. Había decidido que la incertidumbre no lo detendría. El primer paso era asistir a una clase de oratoria con Manuel,
pero cada vez que se imaginaba frente a un grupo, el nudo en su estómago crecía. Se vestía lentamente, cada prenda un recordatorio del camino que había decidido tomar, pero cada atisbo de inseguridad parecía burlarse de su determinación. «No tengo que ser perfecto», se repitió mientras su reflejo lo miraba. Esa misma lucha interna entre el deseo de sobresalir y el miedo a fracasar lo acompañaría en cada paso de su viaje. Al llegar al aula, una sensación de presión se apoderó de él. El espacio era más pequeño de lo que había anticipado, los rostros de sus compañeros desdibujados por su creciente ansiedad. Se organizó de pie, a un lado. Observaba a otros que hablaban y sonreían con una facilidad que le resultaba ajena. Pensó en Sofía. Su dulce risa era un reflejo de la inocencia que él había jurado proteger, y cada vez que su inseguridad lo amenazaba, su promesa resonaba en su mente como un mantra. La clase comenzó y su instructor, un hombre enérgico llamado Diego, introdujo el concepto de la comunicación asertiva. Mateo escuchó, absorbido. Cada palabra le calaba. Hablar sobre sus emociones, sobre las cosas que realmente le preocupaban, parecía un alivio, aunque también un desafío. Decidido a cambiar, levantó la mano cuando Diego preguntó sobre las experiencias personales que podían ser útiles en el proceso de aprendizaje. Con la voz temblorosa, confesó: «A veces siento que no puedo expresar lo que realmente pienso o siento». Las miradas de apoyo que encontró en el salón ayudaron a disolver un poco su miedo. Era un primer paso pequeño pero decisivo. Se había abierto, aunque en su interior una corriente de dudas regresaba. Esa vulnerabilidad lo fortalecería o lo expondría a más heridas. Al finalizar la clase, Diego se acercó a él. «Mateo, veo potencial en ti. No te detengas. Sigue practicando. La comunicación es clave para el liderazgo». Las palabras resonaron en él, refrendando su decisión de perseguir este nuevo camino. Días después, Mateo comenzó a aplicar lo aprendido en el aula a otros aspectos de su vida. Intentó ser más abierto con Sofía, a quien solía proteger sin tener en cuenta sus propios miedos. Le recordó la importancia de la honestidad. Compartir lo que sentía lo ayudaría a ser un mejor hermano, a conectarse con ella en un nivel más profundo. Sin embargo, mientras experimentaba con su nuevo enfoque, una situación inesperada lo sacudió. Un compañero de trabajo en su antigua ocupación le recordó un error del pasado que había tratado de olvidar. La crítica le dolió, y las viejas inseguridades volvieron a aflorar, rasgando temporalmente su renovada seguridad. En lugar de cerrar la puerta, Mateo recordó las lecciones de su clase. Enfrentó a su compañero con calma, explicando cómo esa crítica podía ser constructiva en lugar de destructiva. Sintió una chispa intensa de autoconfianza, pero al regresar a casa, una sombra de duda se instaló. ¿Realmente había cambiado? ¿O solo había ocultado sus temores bajo una nueva fachada? Decidido a enfrentar sus propios estándares, comenzó un diario, un espacio donde podría ver claramente sus emociones, sus victorias y sus fracasos. Al escribir cada noche, sintió que comenzaba a descifrar la complejidad de su ser. Al acercarse el día de su primera presentación en público, una sensación de nerviosismo le invadió por completo. En el fondo, entendía que esa prueba no solo determinaría su habilidad como orador, sino que podría convertirse también en un reflejo de su voluntad de alinear su crecimiento con su autenticidad. Con el diario bajo el brazo y una lista de temas para practicar, Mateo se miró una vez más en el espejo antes de salir. Había llegado la hora de demostrar su progreso. Sin embargo, al abrir la puerta, el eco de un desafío resuena en su mente. ¿Qué pasaría si, al hablar, se despojara de todas las máscaras? ¿Estaba realmente listo para enfrentar su verdad más profunda ante un público? Esa noche, mientras se preparaba, un mensaje inesperado de Manuel apareció en su teléfono. Su contenido no predijo nada bueno, y la ansiedad se disparó. «Mateo, necesitamos hablar. Hay algo que te involucra y que no creo que puedas ignorar». Mateo sintió que su corazón se detenía. La incertidumbre de lo que podría significar aquel mensaje lo envolvió en una fría neblina de ansiedad. Sin embargo, más allá de la inquietud, percibió en el fondo una chispa de determinación.
Había superado tanto en su camino hacia el crecimiento personal que estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Al llegar al café donde había quedado con Manuel, la mezcla de confusión y curiosidad se instaló en su interior. Se preguntaba qué podía haber sucedido que fuera tan importante. La conversación con su madre de hace días aún resonaba en su mente, y la búsqueda de una nueva identidad se había convertido en el motor de su vida diaria. Cuando vio a Manuel, su amigo ya le hacía señas desde una mesa apartada. La mirada seria en su rostro intensificó la inquietud en el pecho de Mateo. Al acercarse, se sentó frente a él y sintió que el aire entre ellos se tornaba denso. Mateo, he estado pensando en la situación de Sofía y la presión de tu madrastra. Hablé con Lucía y hemos descubierto información crucial, comenzó Manuel, su voz resonando con un ligero temblor de seriedad. Mateo sintió que se le apagaban los sentidos por un instante. ¿Qué descubriste?, preguntó, su voz temblando al borde de un hilo de esperanza. Hay evidencia que indica que tu madrastra podría haber manipulado pruebas y testigos en el pasado. Esto puede cambiar las cosas para Sofía. Tenemos que actuar rápidamente, reveló Manuel, su mirada fija en Mateo. La tensión en el aire era casi palpable. Mateo sintió como si el peso del mundo se aligerara, pero al mismo tiempo la responsabilidad abría un nuevo abismo de ansiedad. Este descubrimiento significaba que el camino hacia la verdad se estrechaba, pero también exigía de él una fuerza que aún no sabía con certeza si poseía. Debemos reunir todo lo que tengamos antes del juicio. Cada pieza cuenta, continuó Manuel. Necesitas seguir construyendo ese caso, Mateo. Has llegado tan lejos y no puedes retroceder ahora. Esto es por Sofía. Mateo asintió. Su mente se agolpaba en pensamientos. Recuperar la información iba más allá de simples notas. Era personal. Recordaba a su hermana. La imagen de su risa hizo eco en él, y con ella el fuego de determinación se avivó. Haré lo que sea necesario para protegerla, respondió Mateo, su voz resonando con una seguridad renovada. Se dio cuenta de que esta no era solo una lucha por justicia, era su obra maestra, para dejar de lado las sombras que lo habían arrastrado durante tanto tiempo. Empezó a trabajar con fervor, dedicando horas a investigar, a desenterrar testimonios y a preparar su defensa. Con cada nueva pieza de información que recopilaba, se sentía más competente, más fuerte. Los ecos de sus noches en la biblioteca lo acompañaban mientras se sumergía en un mar de leyes y precedentes, validando su instinto de transformación. No solo luchaba por Sofía, sino que también se reafirmaba como una persona capaz. Frente a la estantería llena de libros legales, una nota de Lucía atrajo su atención. Recuerda, la verdad siempre encontrará su camino. Sus palabras retumbaron en su mente. Ese mantra se había convertido en parte de su ADN. Y esa creencia lo impulsó a ser más que un defensor. Lo convirtió en un activista de su propia vida. El día del juicio llegó rápidamente. Mateo se sentía en la cima de su juego. Los nervios habían cambiado por expectativa. Al entrar a la sala, sintió que todo un mundo se le abría enfrente. Allí estaba su madrastra, viendo cómo se desmoronaría la injusticia bajo la presión de la verdad. Cuando su turno llegó, Mateo se levantó y se enfrentó a todos en la sala. La claridad de su voz resonó mientras compartía cada detalle de su investigación, cuestionando las afirmaciones de su madrastra y presentando la evidencia que había encontrado. Cada palabra pronunciada era un grito de liberación. Estaba rompiendo cadenas que lo habían mantenido cautivo durante años. La mirada de Lucía estaba fija en él, llena de aliento y apoyo. Y cuando Mateo finalizó su declaración, el silencio en la sala era tan pesado que podía sentirlo en su piel. Había llevado su relato con la verdad como aliada, y en ese momento sintió más que nunca que su transformación había sido un viaje hacia su propia voz. Días después, el veredicto cayó como una lluvia refrescante. Sofía fue declarada inocente. La liberación de la injusticia no solo la salvó a ella, significó un renacimiento para Mateo. La sonrisa de su hermana al abrazarlo le confirmaba que habían superado la lucha juntos. Aquella experiencia se convirtió en un capítulo nuevo de su vida. Mateo había logrado liberar a Sofía, pero más que eso, había liberado a su propio ser. Descubrió que cada desafío que había enfrentado lo había moldeado y fortalecido.
Ya no era el niño asustado que se había dejado llevar por el miedo. Había demostrado que la verdad, aliada a la valentía, puede romper las cadenas de la opresión. La sala de aquel juicio se convirtió en su nuevo santuario, y la conexión con Lucía, su aliada en la lucha, floreció en complicidad y amistad. Juntos constituían un frente invencible. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un líder en la defensa de los derechos de los jóvenes y el abuso familiar, hablando abiertamente de su experiencia. Alguien que había estado profundamente sumido en el temor y la desesperanza, emergió como un faro de esperanza para otros. La lucha por Sofía había sido su catalizador, pero la transformación individual era el verdadero triunfo. Hoy, Mateo es un joven que no solo ha encontrado su voz, sino que ha construido un espacio para que otros encuentren la suya. El camino no fue fácil, pero cada paso valió la pena. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.